Pues muchas gracias por habernos invitado a compartir vuestro tiempo especial del año. Con vosotros me habéis propuesto un tema que es el discipulado en todas las áreas de la vida y tengo 3 sesiones para desarrollarlo. Entonces la primera, lo que haré en esta primera, tiene que ver mucho con definir la realidad. Dicen que la primera tarea de un líder es definir la realidad. ¿Cuál es el punto de partida en el que estamos? Por lo tanto, echaremos un vistazo muy específico a un tema que es el enemigo principal del discipulado, que se ha convertido en el agua para el pez. Ya sabéis que dicen que no le preguntéis a un pez qué es el agua, porque como está metido en él todo el día no se da cuenta de que está ahí. Y a nosotros nos pasa un poco esto, estamos metidos en el agua y no nos damos cuenta de cuál es ese enemigo. En mi segunda sesión de esta tarde hablaré muy específicamente de lo que es el discipulado. Para mí la respuesta a esto que está pasando es ser discípulos de Jesús. Esto no es una novedad. Esto es algo que Jesús dijo desde el primer día. El ministerio de Jesús fue hacer discípulos, no otra cosa. No se dedicó a otra cosa que dejar 120 discípulos. 3 años de ministerio para 120. El mejor discipulador que ha habido en toda la historia. 120, es un número pequeño y sin embargo es una estrategia de multiplicación. Si queréis extender algo, no tengáis un montón de personas que tiene una cobertura superficial, sino tomad un pequeño grupo que han asumido muy profundamente a la persona de Cristo. Esto es lo que consiste ser un discípulo, es ser como Jesús, ¿no? Esto es lo que veremos esta tarde, qué significa esto, cómo se lleva, ¿no? Y mañana veremos cuál es la problemática y cómo solventarla de vivir en estos dos mundos. Porque nosotros somos discípulos de Jesús, pero lo somos en una realidad compleja, ¿vale? Difícil. Y mañana veremos en el capítulo 1 del libro de Daniel, y lo que veremos es cómo a alguien, un discípulo del Señor, le tocó estar en un mundo con un rey caprichoso, con un entorno hostil, donde no había otro soporte, y veremos cómo Él lo hizo para que sea un ejemplo de nosotros, que tenemos que ser discípulos de Jesús en entornos complejos como el de Daniel, ¿vale? Por lo tanto, comienzo a hablar en el día de hoy y mi primer punto es el contexto de la sociedad occidental del siglo XXI. El mayor problema, quiero proponeros esta tesis, que el mayor problema que enfrentamos, el agua que no vemos, el entorno invisible en el que estamos y darnos cuenta de lo potente que es ese entorno, se trata de el consumismo. El consumismo está afectando a la Iglesia en todos los sentidos. El consumismo es el entorno en el que estamos y que no vemos. Se habla de él, pero se ha vuelto transparente, se ha vuelto invisible para nosotros. Y además, no solo es que esté afectando a la sociedad en la que estamos, es que nos afecta a cada uno de nosotros. Cuando digo cada uno de nosotros, os hablo de mí mismo. Me descubro en actitudes consumistas cada 2 por 3. Y tengo que estarlas apartando de mi vida. ¿Y cuántas se me deben estar pasando? ¿Cuántas yo no soy consciente? Estos días he estado con 5.300 responsables en un lugar de todos los países. La reunión cristiana más representativa que ha habido nunca. 200 países y territorios en el mundo representados allí, casi todo el mundo. Y nuestro modelo de ser cristianos en Occidente no es el único que existe. No es el único. Hay otras maneras de ser cristianos. Nosotros nos pensamos que esto es lo que hay y que no hay otra cosa que esto. Pero estando con los creyentes africanos, estando con los creyentes donde la iglesia es perseguida, había unas personas que nosotros llevábamos una cinta roja y azul, ellos llevaban una cinta blanca. Cuando veías a alguien con la cinta blanca, significa que venía de un lugar donde es perseguido. Llevaba aquí un pequeño sticker donde ponía: no me eches fotos, no me eches fotos. Estoy en peligro, mi vida está en peligro, ¿vale? Si me descubren que estoy aquí. Por lo tanto, hay
más modelos de ser cristiano que el cristianismo occidental, el cristianismo individualista radical, diría yo, en el que nosotros vivimos. Existe otra realidad cristiana que la nuestra. Si estamos constantemente en medio de una sociedad que considera que libertad, ¿sabéis que libertad es uno de los grandes valores de nuestra sociedad? Libertad significa capacidad para tomar decisiones entre muchas diferentes alternativas. Y para nosotros, durante el día a día, necesitamos un montón de cosas sobre las cuales decidir. Hoy en día pensamos decidir sobre cosas que habían sido secularmente, a lo largo de los siglos, habían sido dadas, conceptos dados, ¿vale? Nacías hombre, nacías mujer. Eso era tu sexo y era tu género. Sobre eso tú no podías escoger. Los que estudiamos Derecho nos enseñaron una cosa del derecho romano que dice: el derecho lo puede todo. Menos una cosa: convertir un hombre en mujer. Mentira. El derecho ya puede hasta convertir un hombre en mujer en el día de nuestra realidad. Queremos escoger sobre un montón de cosas. Pensar que yo recibía un montón de cosas. Soy de la familia Llenas, he nacido en Cataluña, un montón de cosas sobre las cuales yo no podía decidir, y eso me daba identidad. Eso era mi identidad y era recibida la identidad. Hoy en día la identidad es escogida la identidad. Yo decido en todas las áreas, y esto es para nuestra sociedad lo que es ser libre. Libre es capacidad de elegir entre todas las cosas que hay. Claro, cuando nosotros vivimos en un entorno así constantemente, cuando nos relacionamos con Dios, con los demás, con la Iglesia, queremos aplicar todos estos principios y los queremos aplicar en nuestra vida espiritual. Cuando pienso en mi fe, cuando pienso en cómo soy Iglesia, no puedo pensar de una forma distinta en la forma en la que estoy pensando el resto de la semana. Y esto, que puede parecernos no tan grave, que puede parecernos normal, es el enemigo número uno de la Iglesia en el mundo occidental. Insisto, no es para todo el mundo, no todo el mundo está en esta situación, pero nosotros, la Iglesia occidental, sí estamos así. Y la extensión de este fenómeno es mucho mayor de lo que pensábamos. Mirad, nuestras ciudades están estructuradas sobre ejes comerciales. Los templos de nuestra civilización, los espacios más grandes que antes eran las iglesias, las catedrales, los palacios. ¿Cuáles son los edificios más grandes de nuestras ciudades en el día de hoy? Dos edificios, los más grandes: los centros comerciales y los estadios de fútbol, ¿vale? Estos son los dos edificios más grandes, son los templos por los que en el futuro, dentro de miles de años, analizarán nuestra cultura. Somos una sociedad de la diversión y del consumo. Pensad si esto no nos da identidad. ¿Cómo se nos llama a nosotros? Antiguamente el nombre, desde la Revolución Francesa, nosotros éramos ciudadanos, ¿vale? Éramos los habitantes de la ciudad. Hoy en día, ¿cómo se nos llama? Unos consumidores. Lo que nos da identidad, los políticos se nos refieren a nosotros como los consumidores. Lo que yo compro no me consume, no me define como persona. No soy lo que compro. Se habla de la sociedad de consumo. ¿Os habéis dado cuenta? Somos la sociedad de los que consumen. Esto te da identidad. Cuando estás en este entorno, esto es lo que piensas también cuando te relacionas con la espiritualidad. Por los pasillos de los centros comerciales, como zombies sin alma, transitan gentes de toda edad, como si buscaran un sentido que solo encontrarán en las marcas que visten, en aquellos productos que usan. ¿Os habéis fijado cómo las marcas hoy en día tienden a darnos identidad? Las marcas nos dan, yo soy de estos, en los ordenadores pasa muchísimo. Hay una marca de ordenadores en la cual son muy proselitistas. ¿Lo tenéis en mente? Curiosamente, ¿os habéis dado cuenta de cuál es el simbolito? Curioso, es una fruta mordida.
¿Cierto? O sea, qué curioso. No, algunos dicen, no, esto no tiene que ver con esto, ¿vale? Esto no tiene que ver, esto viene de otra cosa. Vale, lo dejamos ahí. Para los adultos existe un montón de cosas también, deportes de riesgo, cruceros, vacaciones caras, etc. Es todo un entorno en el que estamos sumergidos. En este contexto, de la misma forma en la que la gente se va de vinos, los creyentes los domingos se van de iglesias en busca de una experiencia estremecedora nueva en el tiempo de adoración que me transporte a algo místico que finalmente no es otra cosa más que un producto que se consume, un chute de adrenalina espiritual para llegar al próximo domingo, ¿vale? Definición un poco de la realidad. Os he puesto algo ahí delante, ¿vale? Hay muchísimo más, pero déjame que os haga este cuadro. En segundo lugar, quiero proponeros que el consumismo es una religión alternativa. El consumismo como religión alternativa que compite por tu fe. El consumismo es la religión secular más poderosa de la sociedad occidental en la que vivimos. Algunos dicen que los europeos y la gente del oeste, del occidente, se ha vuelto menos religiosa. Yo creo que no nos hemos vuelto más religiosos, sino que hemos pasado de una fe superficial en una forma religiosa de cristianismo, hemos pasado a una forma de religión distinta, pero que tiene los mismos componentes que tiene cualquier otra religión. El mayor peligro hoy en día para una iglesia local en Madrid o para un creyente en Madrid no es el último libro de Richard Dawkins. Esto no es el mayor riesgo en el día de hoy. El mayor riesgo del día de hoy tampoco es la invasión de los musulmanes que nos proponen como el gran riesgo en el que estamos. El tema que puede destruir nuestra fe no es el aborto. El tema que está chocando con nuestra fe tampoco tiene que ver con la preeminencia de los colectivos LGTBI. Tampoco. No he visto perder a la fe a nadie por esto. No tiene que ver con esto. El riesgo número uno tiene que ver con lo que nosotros hemos puesto delante de nosotros y con lo que no vemos. Y tiene que ver con un modelo de ser iglesia en el día de hoy. ¿Sabéis cuál es el riesgo más importante que tiene hoy en día una iglesia en Madrid? ¿Qué es lo que le puede hacer perder miembros más rápidamente? Venga, chicos, imagina. ¿Queréis que os lo diga? La iglesia de al lado. La iglesia evangélica de al lado. ¿O no? O estoy hablando de cosas raras. O sea, yo lo sé, en Barcelona los creyentes, es lo que os decía antes, que en lugar de irse de vinos, se van de iglesias el domingo por la mañana. Se desplazan de esta a la otra, luego se pone de moda la otra iglesia y se van todos estos para acá. El mayor riesgo para una iglesia local en una ciudad española en el día de hoy es la iglesia evangélica de al lado. Hemos creado un sistema de fe en donde hay un montón de personas que son simplemente consumistas de religión y que les van donde les dan lo que ellos están buscando. Y lo que ellos están buscando no tiene que ver con discipulado. En el Sermón del Monte, Jesús dijo, Mateo 6, 31 y 32, nos enseñó lo siguiente. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Necesidades de consumistas, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos pondremos encima? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que no pertenecen al pueblo de Dios, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Dos cosas diferentes. El buscar ansiosamente toda esta experiencia, hoy en día hasta comer se ha vuelto una experiencia consumista. No son los chefs de las grandes
restaurantes del país estrellas hoy en día, no son gente que sale en televisión constantemente, no hemos generado hasta un mercado de productos gourmet con el cual nos queremos regalar constantemente. Todo se ha vuelto una experiencia consumista. En cambio, el Padre está interesado en darnos porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Una palabra, tenemos que consumir, obviamente. Somos gente que necesitamos consumir comida cada día, pero otra cosa es el buscar ansiosamente como algo que es el fin y el objetivo de mi vida hacia el cual Él tiende todo el día y en cambio entregarse en las manos del Padre, buscar primeramente el reino de Dios, porque el Padre sabe de lo que yo tengo necesidad, una cuestión muy diferente del buscar ansiosamente. Pensamos que hacernos una reforma en la casa, que una cocina nueva, que un viaje lujoso nos hará más felices. Hacernos creer esto es la estrategia del consumismo, que esto es lo que proveerá propósito para los próximos meses de nuestra vida. Nos dará aquello que realmente anhelamos ansiosamente. Mientras voy a desanimaros rápidamente, lo único que hará esto es aumentar la hipoteca de vuestra casa, porque habrá que acudir al crédito para hacer esas cosas y eso va a causar un problema bastante grave. La clave del consumismo. El consumismo es muchísimo más cruel que lo que podáis pensar. A veces hemos hablado del materialismo, de adorar y de depositar nuestra confianza en aquellas cosas que tenemos. Hacernos pensar que si tengo esto, aquello, seré más feliz con todo esto que tendré, ¿no? Pero el consumismo es muchísimo más cruel que todo esto, porque el consumismo no se basa en lo próximo que tendré, sino se basa en lo próximo que tendré. Por lo tanto, te condena, nunca serás feliz con lo que tienes. El materialismo te dice, si tienes esto, serás feliz. El consumismo te dice, si tienes lo siguiente, serás feliz. Por lo tanto, en el momento en que lo tienes, te lanza a desear una cosa nueva. Y cuando la tienes, ya no eres feliz y tienes que desear la siguiente. Y constantemente, el mantenerte constantemente insatisfecho es la clave del consumismo. Porque cuando nosotros, los consumidores, dejamos de consumir, la economía se detiene. La economía se para. La economía está basada en nuestro entorno, en que estemos constantemente deseando cosas que realmente no necesitamos, en ampliar los deseos que tenemos, en hacernos creer que esos sí son los que nos harán felices. Y eso nos mantiene en un estado continuo de infelicidad. Tenemos que entender que el desafío más importante que tenemos para mi propio desarrollo como discípulo de Jesús es otra religión que se llama consumismo. El papel de la experiencia religiosa es ofrecer 4 cosas. La experiencia religiosa siempre ha ofrecido 4 cosas: identidad, propósito, sentido y comunidad. 4 cosas que ofrece. Las vuelvo a repetir. Identidad, te dice quién eres. La segunda cosa, propósito, hacia dónde va tu vida. El tercer lugar, sentido, para qué estás aquí, para qué existes. Y el cuarto, comunidad, con quién vas a vivir esto. En este momento, esto ha dejado de ser y lo que es que todo esto te lo está dando el consumo. Te da identidad, te da propósito en la vida, te da sentido, dirección y te da finalmente comunidad. Es una generación, una experiencia de carácter religioso. Los seres humanos siempre han sido religiosos. Los seres humanos siempre van a seguir siendo religiosa. ¿Es Europa menos religiosa que lo que era antes? Para nada. Europa sigue siendo igual de religiosa. Lo que pasa es que la mayoría de europeos han cambiado de religión. Siguen buscando lo que siempre buscaron. Y esto es lo que los publicistas, que son los evangelistas de esta nueva religión, están usando para vender sus artículos. Me paso al punto 3. El punto 3 es cómo es el cristianismo consumista. ¿Qué tipo de cristianismo es el cristianismo consumista? Mira, el tema es tan grave
porque la función de la Iglesia es hacer discípulos. Hacer discípulos es convertir a personas que antes iban de espaldas, que vivían de espaldas a Dios, que vivían enfocados en sí mismos, en personas que ahora viven para Dios y en personas que viven para los demás. Este es el cambio que se produce. Pablo, en 2 Corintios, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Entendéis? Ser cristiano es un cambio de dirección. Dejar de vivir para ti. Lo que hace la diferencia entre ser cristiano o no, no es dónde vas el domingo, no es el pececito si lo llevas o no en el coche. Lo que hace la diferencia es la dirección de tu vida. Si la dirección de tu vida está yendo hacia ti o la dirección de tu vida está yendo hacia Dios y hacia los demás. Esto es la verdadera diferencia en la vida. La función principal de la Iglesia es hacer discípulos, hacer personas que copian a Jesús, cuya meta es parecerse a Jesús. Personas que de alguna manera se hacen como Jesús, y eso solo puede ser si previamente uno muere a sí mismo. La única manera de llegar a vivir para Dios es morir para uno mismo. Que aquello que tú eres, la Biblia habla de negarse a uno mismo. La Biblia habla de morir a uno mismo. Y eso tiene que ver con dejar que tú ya no seas el centro, sino que el centro de tu vida lo esté llevando el Señor, la dirección de tu vida. Uno solo puede hacerlo, como os decía, si uno muere a sí mismo, si muere a los deseos que tenía antes, si tus deseos y tus gozos se orientan a desear al Señor. Hay un momento en el Salmo 73 que es precioso, que dice que ya no deseo nada más en la vida y lo que deseo eres tú. El cristianismo se distingue porque hemos dejado los deseos empujan nuestra vida. Los deseos tiran de ella, son lo que te lleva de un lugar para otro. En cambio, cuando tus deseos, cuando te has vuelto, en palabras de John Piper, un hedonista de Dios, cuando tu gozo y tu disfrute está en Dios. Estas semanas he visto gente de la iglesia perseguida, chicas de 14 años, capturadas por Boko Haram, y esa chica de 14 años... le dijeron que todo terminaría si volvía a hacerse musulmana, ¿no? Que no había ningún problema, que las soltaban, ¿no? Y la chica decía, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. 14 años. Cristo es tan valioso, Cristo es tan maravilloso, Cristo es tan precioso, que no hay otra cosa comparable con esto. Nosotros vivimos en un lugar donde la gente deja las iglesias, donde la gente se va de las iglesias porque le parece aburrido, triste, porque parece que no vale la pena con todo esto. Nuestros jóvenes luchan, ¿no? Un combate terrible, ¿no? Entre la atracción de este mundo y lo que saben de la iglesia, y la iglesia les parece poco relevante. Y en medio de todo eso te encuentras una chica de 14 años que está, no una, un montón de chicas de 13, 14, 15, 16 años, y nosotros luego decimos que África tiene un cristianismo súper superficial, ¿no? Una cosa así, y luego te encuentras que cuando los pillan y los someten a esclavitud, cuando los tratan, esa gente aguanta. Esa gente aguanta. ¿Es eso cristianismo superficial? ¿Os parece superficial este cristianismo? Me parece esto cristianismo de verdad. Me parece cristianismo superficial el que estamos viviendo nosotros. Me parece triste cuando Cristo no vale nada. Cuando la dirección de la vida no está puesta hacia Él, ¿entendéis? Sino que el cristianismo es un producto más que se consume. Un producto más que ha pasado a ser un producto de consumo. Pero Jesús no es valioso. Jesús no es lo más maravilloso. Jesús no es el compendio de la bondad, de la verdad, de la justicia, de la belleza. Este es el cambio. Este es el cambio en el que estamos metidos. Morir a uno mismo, morir a tus deseos, es exactamente lo contrario de lo que quiere un consumidor. Un consumidor está centrado en sí mismo. La palabra clave de la publicidad es tú, porque la palabra clave del consumista es yo.
Por lo tanto, como esto es el consumismo no está preocupado de ti. El anuncio de la televisión no quiere hacerte más feliz. Lo que quiere es trasladar dinero de tu cuenta corriente a la cuenta corriente del anunciante para el que hace el anuncio. ¿Entiendes? Tú no eres el objetivo. El consumismo no te quiere. Realmente no te quiere. Eres utilitario simplemente para él. Tiene que crearte muchos nuevos deseos para venderte muchos nuevos productos que nunca te harán más feliz y que realmente no necesitas. Hay una frase cristiana que me impacta mucho y es la siguiente: necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Este es el cristianismo, esta es la cosa. Es reducir, el consumismo te crea muchas nuevas necesidades que realmente no tienes. El cristianismo demuestra que las cosas verdaderamente importantes no se venden en MediaMarkt, que lo que venden en las agencias de la propiedad inmobiliaria nunca te hará más feliz, que unos cuantos metros cuadrados de jardín no valen la pena estar lejos de tus hermanos, porque te lo tendrás que comprar en no sé qué pueblo, no sé dónde, que te mantendrá a 70 kilómetros de la ciudad y no te permitirá ver a tus hermanos nunca jamás durante la semana. Solo podrás ser un creyente de domingo que va una hora por la mañana allí y tú has cambiado unos metros cuadrados de jardín por tu comunidad de fe. Esta es la realidad, esta es la verdad. No hay nada que vendan en ningún lugar que sea capaz de hacer feliz el alma de una persona. Lo que Dios quiere con la Iglesia es transformar el mundo radicalmente. Transformar el mundo y ponerlo patas arriba. Crear impacto del reino en cada esfera de la sociedad. Destruir las obras del diablo, 1 Juan 3:8. Pero tú no puedes transformar el mundo con consumistas. Tú no transformarás nunca la sociedad con consumistas. Los consumistas no quieren transformar la sociedad, los consumistas quieren que les presten servicios, que les den cosas, que les aporten cosas. En cambio, tú transformarás el mundo con 120 personas dispuestas a morir a sí mismo. La estrategia de Jesús no fue crear una cuestión muy amplia, sino invertir en la vida de unos pocos que tienen una convicción profunda y que realmente siguen a Jesús, que realmente persiguen ser como el Maestro. Con estos sí se puede transformar el mundo. El consumidor es alguien preocupado por sí mismo. No es alguien que quiera dar la vida para que otros puedan conocer a Dios y pagar el precio para que el mal sea derrotado. Con una iglesia de consumistas jamás cambiarás la sociedad. Jesús lo sabía bien. Juan capítulo 2 y versículo 24. Jesús conocía bien, dice Jesús, no se confiaba de ellos porque sabía lo que había en ellos. Ya Jesús tenía que enfrentar esto, ¿sabes? A Jesús, la gente, los consumistas se le pegaban a Jesús. Él hacía milagros. ¡Guau! Yo quiero estar del lado del que hace milagros. Jesús daba de comer gratis. Yo quiero estar del lado de los que dan de comer gratis, ¿no? Jesús prometía ser el Mesías y en su mente era aquel rey que vendría a liberar a los judíos y que gobernaría. Yo quiero estar al lado del poder, ¿no? Y Jesús cada 2 por 3 cogía y ¿sabéis lo que hacía? Sacudía el árbol. Sacudía el árbol. Les pronunciaba un discurso como el del pan de vida. El que no come de mi carne, el que no bebe de mi sangre. Y la gente dice que se fue, ¿no? Que aquel día le dejaron muchos. Fijaos una cosa. Todos aquellos se habían pegado a Jesús por lo que Jesús podía darles, por lo que Jesús podía aportarles. Y en cambio les pregunta, ¿vosotros también queréis iros a esos discípulos? ¿Os acordáis de la respuesta? Porque es muy significativa. Solo tú tienes palabras. Solo tú tienes palabras. No
los actos, no los milagros, no el dar de comer, no lo que estoy buscando de ti, no lo que puedo sacar de ti. Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es lo que estoy buscando. Jesús solo es una buena noticia para aquellos que están buscando palabras de vida eterna. Según lo que tú estés buscando en el día de hoy, el cielo ni siquiera es un buen negocio. El cielo no es un buen negocio. El cielo es un buen negocio para aquellos solo que lo que están buscando es una presencia más profunda y más intensa de Dios. El cielo está vacío, queridos. El cielo está vacío. El cielo solo tiene una cosa en su interior. Es Dios. Si toda la vida has estado buscando a Dios, Jesús es la gran noticia. El cielo es el lugar al que tú estás deseando llegar. Ahí encontrarás lo que tu deseo ha estado buscando. Pero si tú estás buscando solo que te den servicios, que te presten cosas, vivir mejor, el cielo te defraudaría. Por eso no vas a ir ahí. No vas a ir, porque el cielo te defraudaría. Entrarías y decías, ¿y todo esto que me han prometido? ¿Dónde está? Aquí no hay otra cosa. El cielo solo es una buena noticia para aquellos que están buscando a Dios, pero lo que están buscando, palabras de vida eterna. Hay una vida consumista que se basa en permanecer en la zona de confort. Hoy en día la meta de muchas personas es evitar la incomodidad en las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida. Evitar el dolor y el sufrimiento al coste que sea. Mirad que hay una iglesia evangélica muy potente, enorme, ¿vale? Que tiene sedes por todas partes, se llama Pare de Sufrir, ¿vale? Se llama así, esta es la promesa. Bueno, esto no es lo que el Señor prometió, queridos. Esto no es lo que el Señor prometió. Si tú vas a por esto, esto no es lo que encontrarás en Jesús. Suponemos que creemos en Dios y suponemos que la promesa de Dios es vivir una vida sin sobresaltos. Que Dios nunca nos pedirá nada que nos incomode. La Iglesia nunca nos pide algo que implique algún tipo de sufrimiento. La Iglesia nunca nos pide nada que cedamos a los demás el primer lugar. Todo está hecho para nosotros. La Iglesia que presta los mejores servicios se lleva el cliente escaso. Estamos en un lugar donde hay más oferta que demanda. ¿Estáis de acuerdo? Eclesiásticamente, más oferta que demanda. Y se lleva el cliente el que ofrece el mejor servicio, el que menos te incomoda, el que menos te saca. Nos hemos vuelto adoradores de la comodidad. Cuento una cosa de mi iglesia, ¿vale? Para no contaros cosas de otras iglesias, cuento de la mía, ¿vale? Un día, nosotros somos una iglesia que... Cuento de la anterior. Una iglesia que quería estar en la sociedad, ¿vale? Un domingo les propuse esto. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a pedir un centro social que está a como unos 600 metros de nuestra iglesia. Pueden andando 600 metros, andando cualquiera, ¿vale? Más era para abajo. Desde la iglesia era sentido para abajo, ¿vale? Y le digo, vamos a tener el culto, el mismo culto normal, como todas las semanas, lo vamos a tener en el centro social solo para estar en medio de donde ocurre la vida de la comunidad. Perdí el 40% en los 600 metros de camino. El 40% decidió no venir al culto aquel domingo. Chocante, ¿no? Tengo la sensación de que mi iglesia no sería única en este punto. Así que pides cualquier cosa, cualquier tipo de sacrificio, algo que cuesta algo, caminar 600 metros en dirección hacia abajo, pierdes un porcentaje importante. Nos hemos vuelto adoradores de la comunidad, adoradores del sofá. El sofá se come a la gente. ¿Lo sabíais? El sofá se come a la gente y comerse a la gente está mal. Pero los sofás se comen a la gente. Si observamos la forma de los edificios religiosos, están hechos no para la participación, sino que están hechos, la forma en la que ponemos a la gente en las iglesias, está hecha para la participación pasiva. Estáis todos mirándome a mí, ¿vale?
Estáis hechos para recibir pasivamente, no para activaros. La gente viene a ser alimentada. A los pastores nos encanta enseñar y ocuparnos de la gente. A la gente le gusta que le enseñen y que se ocupen de ellos. Y eso hace que porcentajes enormes de la Iglesia, su única relación con la Iglesia sea ser alimentados el domingo. El foco del primer creyente es lo que él puede recibir, un consumidor. El foco del discípulo es entregar la vida, estar conectado a la misión de Dios de hacer otros discípulos. Un discípulo de Jesús es alguien que hace otros discípulos. La gran comisión es eso, ir y hacer discípulos. Pero el modelo más común en la Iglesia en los últimos 50 años es lo que se llama el iglecrecimiento, ¿vale? Lo que nos hemos puesto ahí delante es que la Iglesia tiene que crecer. Y como la Iglesia tiene que crecer, el éxito en términos de Iglesia, ¿cómo se mide? El número de gente que tenemos sentada, ¿cierto? A veces otros la miden en el número de personas que bautizamos. Los otros la miden en el incremento de los donativos que tiene la Iglesia. Si crecen los donativos es que las cosas van bien. Si esos son nuestros criterios de éxito, vamos a remover cielo y tierra para tener éxito en esos términos. Yo voy a hacer lo que haga falta para tener más gente sentada en la congregación, porque a todos nos gusta tener éxito. Pero esto no mide nada de lo que el Señor nos envió a hacer. El Señor nunca dijo, organicen cultos, pónganme multitudes ahí adentro. No dijo nunca esto. ¿Cuál fue el encargo de Jesús? Ir y hacer discípulos. ¿Cómo medimos el éxito en la Iglesia? ¿Estamos haciendo discípulos? ¿La gente se parece este año más a Jesús que lo que se parecía el año pasado? ¿Se ve el fruto del Espíritu en las personas que tenemos sentadas aquí? ¿Hay más amor? ¿Hay más gozo? Y esto en indicadores claros. ¿Hay más paciencia? ¿Hay más bondad? ¿Hay más benignidad? ¿Hay más dominio propio en esta comunidad? Esto es lo que hay que medir. Porque el Señor nos envió a hacer personas que se parecen a Jesús. Por lo tanto, personas que manifiestan el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Jesús. Por lo tanto, esto es lo que el Señor nos mandó a medir. Hay una receta de éxito, la voy a dar, ¿vale? Para que tengáis éxito como iglesia. Un edificio agradable y bien situado, que tenga plazas de parking. Si no tiene parking, os veo mal, porque nuestros creyentes van a venir de 70 kilómetros de alrededor. Y cuando llegan, no tienen ganas de dar vueltas para aparcar al lado de la iglesia. Tener una excelente predicación contemporánea y conectada con las necesidades de la gente. Tener una alabanza excelente con una buena banda. Que el programa de niños y de jóvenes sea excelente. Esto convertirá a los padres en mucho más tolerantes con el resto de defectos que tenga la iglesia, ¿vale? Si todo esto funciona, tendréis éxito. Tendréis éxito. Llenaréis la iglesia de gente que os vendrá de las demás iglesias de Madrid y podréis estar orgullosos de vuestra iglesia. ¿Es esto a lo que nos envió el Señor? ¿A ti te envió a esto el Señor realmente? A mí no. Yo me he quitado de competir por estas cosas. Primero que no soy una iglesia de ciudad, que somos una iglesia de pueblo. Pero es que nos hemos quitado de perseguir estas cosas. Padres bien intencionados, ¿vale? Bien intencionados, que ven a sus hijos tambalearse. Y para que los hijos no pierdan la fe, buscan una iglesia donde haya muchos jóvenes. Para que allí no dejen al Señor, no se aparten del Señor.
¿Qué les estáis diciendo a vuestros hijos cuando hacéis esto? Les estáis diciendo varias cosas. En primer lugar, la primera cosa que les estáis diciendo, sin quererlo vosotros, no estoy poniendo la mala intención en vosotros, ni muchísimo menos, tenéis buena intención, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si hay un buen programa de jóvenes, el buen programa yo lo voy a consumir. Estáis inoculando veneno en la vida de vuestros hijos. Estáis metiéndoles la idea de que la iglesia es un sitio donde se va a consumir algo y que el que tiene el mejor producto se lleva al cliente primero. ¿Qué va a suceder si esto se transforma en tendencia, que se ha transformado, con las iglesias de la ciudad? Que unas pocas iglesias van a acumular todos los niños, los adolescentes y los jóvenes de la ciudad. Que las demás iglesias se van a quedar sin ningún futuro. Iglesias que ha costado sangre, sudor y lágrimas plantarlos, aseguro, soy un plantador de iglesias y hay que llorar mucho para plantar iglesias. Esas iglesias se van a perder, ¿entendéis? Se van a tener que cerrar, van a quedar unas pocas y luego tendremos que volver a hacer el esfuerzo de volverlas a plantar. ¿Entendéis lo que es una iglesia? Una iglesia no es una institución, no es un lugar donde te prestan servicios religiosos. No es ese el lugar. Hay otras alternativas. Entiendo la problemática, Entiendo la problemática de aquel chico que está solo en la iglesia. Nuestros dos hijos han estado solos prácticamente en una iglesia, con una situación bastante complicada, ¿vale? Entendemos la problemática, ¿sí? Pero os digo que esto no es la respuesta. Os estoy diciendo que generar iglesia consumista no es la respuesta. Esto no lleva a ninguna parte. Eso solo lleva a cerrar iglesias. Eso solo lleva a inocular el veneno del consumismo en la mente de los hijos de esas familias, que les parece en algunas ocasiones que los llevan a una iglesia y simplemente los llevan a un modelo del mundo con formas religiosas. Termino, ¿vale? Mi último punto. Cada uno de estos elementos está bien. Lo de la buena música es excelente, a mí también me gusta. Lo de un buen programa para niños y jóvenes también me gusta. Cada uno de esos elementos son buenos. El problema es que, tomados como un paquete, al final fomentan una concepción consumista de la iglesia. Suelen llevarse más clientes las iglesias más atractivas y con un programa más elaborado. Iglesias que se ponen de moda y que luego la gente dejan de estarlo y se van a otras más allá. El modelo de Jesús no es una iglesia prestadora de servicios, sino que es la iglesia capacitadora, no la iglesia prestadora de servicios. El Señor Jesús nos dio a cada uno de nosotros, a cada uno, el Señor nos dio un ministerio. No tienen ministerio solo unos pocos que lo tienen en el edificio de la iglesia, sino que el Señor Jesús nos llamó a cada uno de nosotros, nos llamó. Y nos envió a nuestro lugar de misión. Nuestro lugar de misión está habitualmente en nuestro lugar de trabajo, en nuestra universidad, en nuestro instituto, en el sitio al que vas, si es que estás jubilado, el sitio donde te relacionas con gente. Este es tu lugar de misión. Dios te envió ahí. Tienes el mismo tipo de llamamiento que un misionero que se va a Marruecos, a Namibia, a cualquier otro sitio. Es el mismo, porque tú eres el misionero de Dios en esta ciudad. Cuando tú te concibes como el misionero de Dios, ya no vas a la iglesia buscando que te presten servicios. Tú lo que necesitas no es que te presten servicios, sino lo que necesitas es que te capaciten para la misión que tendrás que estar haciendo durante los otros 6 días de la semana. Y entonces lo que estás pidiendo ansiosamente, porque estás ahí en función de la misión, en tu lugar de trabajo, tu lugar de misión, en la universidad, en el instituto, es capacítame. La palabra de Dios en Efesios 4, 11, 12 y 13 dice que Dios hizo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y que esto lo hizo para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Los santos. El 99%. El 1% está en función del 99%, no el 99% para hacer el ministerio del 1%. Nos hemos equivocado.
No es que yo tengo como pastor que andar mirando todo el rato aquí a ver a quién pesco, a quién consigo que me preste algunas horas de su tiempo libre para emplearlo en el ministerio interior de la iglesia. No. A veces le pregunto a la gente solo para probarles ¿cuánta gente tienes en el ministerio en tu iglesia? Me dicen el 10%, el 15%, el 20%. Yo digo, no, tienes en el ministerio al 100% de tu iglesia. Y tu función es ser un capacitador de santos para que ellos hagan el ministerio al que el Señor nos llamó. Este es el objetivo. Bueno, claro, la iglesia es una entidad capacitadora, es una formadora de misioneros. Y esto es completamente diferente. Esos misioneros están dispuestos a ir a un lugar donde tienen que morir cada día. Y tú les capacitas, les envías y les empujas y estás con ellos en la tarea del 99% donde están ellos todos los días. ¿Entendéis cómo cambia la mentalidad cuando te concibes misionalmente? Cuando no te concibes en función de qué me va a dar mi iglesia, qué me aporta. Yo pago, pongo en la colecta y espero unos servicios. Como no me considero parte de lo que se está haciendo ahí, al salir opino sobre lo que ha sucedido desde la plataforma. Y digo, hoy no ha estado bien. ¿Por qué? Cuando uno es parte de lo que está sucediendo, uno no opina sobre lo que está en la plataforma, porque uno se siente parte de lo que está sucediendo. Pero cuando eres un asistente pasivo que ha pagado por aquello, ha pagado caro por aquello, pues quiere que le presten un buen servicio. Nos está matando, nos está triturando, nos está deshaciendo el consumismo como iglesias. Pero hay un remedio. El remedio que Dios ha puesto es hacer discípulos. Los discípulos no buscan servicios. Esta tarde os hablo más de ello. Que Dios os bendiga.